Vamos a hablar ahora de la política, pero del lado del Ejecutivo, que está de balance. La presidenta Dina Boluarte hace unos días hizo un balance de su gestión y hay un tema que nos interesa que tiene que ver con la vivienda, el agua y el saneamiento. Y para eso vamos a conversar con la máxima autoridad del sector. Gracias por acompañarnos, ministra Jania Pérez de Cuéllar. Gracias, Fernando. Muy buenas noches. Sé que ustedes todos en el Ejecutivo, algunos han estado corriendo porque mañana se vence el plazo de las facultades delegadas y había una modificación en su sector sobre la ley de agua y saneamiento que entiendo que el Consejo de Ministros ha aprobado esa modificación. Sí. Y se está publicando entonces en estas horas. En principio se publica ahora en sesión extraordinaria esta noche o a más tardar mañana. Pero ya estaba. ¿Y esos cambios los llegó a conciliar con la SUNAS, el ente regulador, porque tenía algunas objeciones? Mira, tuvimos una última reunión con 2 miembros del directorio de SUNAS, con conocimiento del presidente de SUNAS. Logramos consensuar algunos puntos adicionales. Ellas vinieron con 4 puntos. Les mostramos la versión última de la norma. Y logramos acordar algunos puntos. El punto medular siguió, en desacuerdo desde la lógica de la injerencia que tenía. El planteamiento de tarifas. Exactamente, que era la posición del presidente de SUNAS, pero finalmente tuvimos un informe favorable de gestión pública que indicaba que no había injerencias en la norma que estábamos presentando. Vamos al fondo, en lo que... Sí. Tanto SUNAS como ustedes, el Ministerio de Vivienda, y como todos tenemos que estar de acuerdo. La distribución del agua es muy desigual en el Perú. Hay unas brechas terribles. Hay 3.4 millones de peruanos que no tienen acceso. O sea, acceso, no ni siquiera servicio, acceso. Acceso al agua potable y menos al saneamiento, al desagüe. Desagüe son casi 23% de la población. Entonces, 7 puntos. Tiene sentido replantear las tarifas para que algunos paguemos más que otros, pero igual eso de ninguna manera resolvería la brecha de infraestructura que hay para que ese acceso sea real, ¿no? Lo que tiene sentido es que tenemos que reformar el sistema, no solamente el tema tarifario, que eso es competencia de SUNAS, pero tenemos que reformar todo el sistema. Las EPS, hemos hablado que son 50 EPS, pero más de 2.000 EPS son las empresas prestadoras de servicio. Que están básicamente en las ciudades grandes, pero en las ciudades pequeñas y en los centros poblados rurales tenemos cientos de miles de operadores. Entonces, ese nivel de fragmentación hace que no haya suficientes espaldas y capacidad de gestión. Entonces, una de las propuestas que estamos haciendo en esta reforma es la integración, en el caso de las ciudades pequeñas a las grandes y la asociatividad. 49 empresas y muchos más operadores. No, es una locura, es una locura y se diluye la capacidad financiera, se diluye la capacidad de eficiencia. Entonces lo que estamos buscando es integración para los casos de ciudades intermedias a grandes y en el caso de el mundo rural, que tiene una lógica particular, estamos promoviendo la asociatividad. Esa es una de las reformas que se propone. Pero tiene que haber una inversión pública muy importante. Por supuesto que sí, tiene que haber una inversión para cerrar la brecha en infraestructura. Mientras que no haya una inversión, que por cierto jamás se ha hecho en los gobiernos anteriores, no vamos a cerrar la brecha de infraestructura, por lo tanto nunca tendremos el servicio que nos merecemos todos los peruanos. Y hay una ley de acceso universal al agua que está en una comisión del Congreso. Efectivamente. ¿Ya está a punto de ser dictaminada? Ya está, digamos, pasó la primera comisión, que era la descentralización, y se quedó porque acabó la legislatura en la Comisión de Vivienda, que obviamente es la competente. En lugar de votar otras cosas, se debían votar leyes como esta. Pero bueno, tenemos la confianza que apenas se reinicie la legislatura, se va a retomar esta ley, que lo que busca, Fernando, no es lo mismo que el decreto legislativo 1280. El decreto legislativo 1280 tiene que ver con aquellos usuarios que hoy tienen agua, por horas o de manera permanente, pero que hoy tienen agua y tienen el servicio. Y es lo que regula SUNAS. Eso es lo que regula las tarifas de SUNAS. SUNAS no regula para nada a los que no tienen agua. Exacto.
Entonces, la ley de acceso universal al agua lo que busca es satisfacer la necesidad o resolver la necesidad de aquellos 3.4 millones que no tienen acceso al servicio ni al agua. Por ejemplo, reciben agua por camión cisterna, pero eso no es un servicio, es acceso al agua. En la nomenclatura o en la jerga del sector, el servicio es el que te brinda una empresa prestadora de salud, una HAS, pero tú tienes agua de manera constante y regular, y aquellos que no tienen agua tienen que clamar por acceso al agua. Entonces, esta ley de acceso universal al agua lo que busca es que todas estas familias, mientras que llegue el servicio, es decir, mientras que lleve la obra definitiva, puedan tener agua a través de soluciones alternativas o, como se dice, no convencionales, a través de cisternas, a través de pilones, a través de tanques elevados que se distribuyen de manera comunal. Esas son las soluciones no convencionales que se aplican en otras partes del mundo, pero garantizan que la población tenga acceso al agua. Ahora hablemos de lo que le da el primer nombre a su sector, que es la vivienda. En los últimos años ha habido bastante construcción, sí, tal vez más de la que se esperaba, porque fue como que rebote después de la pandemia y luego ha caído el sector, pero además hay un terrible saldo fruto de la corrupción, que es toda esta vivienda social, que el caso de Sada Goray lo marcó a esa área terriblemente. Fondo Mi Vivienda. Y hay mucha gente que ha quedado allí con su inversión personal hecha en viviendas que algunas estarán a medio hacer u otras desocupadas. ¿Cuánta gente está afectada y qué planes tiene el ministerio para cubrir eso? A ver, con el caso de Sada Goray fueron 6 proyectos, en particular los que estuvieron, digamos, cuestionados y que tuvieron serios vicios de corrupción. De esos 6, básicamente 2 o 3, si recuerdo bien, la obra estaba bastante avanzada. Y obviamente la población, los beneficiarios habían contribuido con sus aportes mensualmente. Lo primero que hicimos cuando entramos fue, cambiar a toda la plana dirigencial del directorio. ¿Esa porque era una mafia o todavía quedan por ahí algunos? No. ¿Seguro? Segura. Lo que estamos haciendo es renovando toda la plana gerencial también. Lo primero que hicimos fue renovar el directorio. Se cambió al presidente, a los directores, y el directorio nuevo lo que hizo es convocar a través de una empresa de headhunter a un gerente general independiente. Entonces ya está el gerente general operando desde hace varios meses y todos los procesos de selección de las gerencias estratégicas se están haciendo. Estamos hablando del Fondo Mi Vivienda. Estamos hablando del Fondo Mi Vivienda, se hizo a través de procesos de selección independientes, porque lo que queríamos era justamente garantizar que no hubiese recuperación política. Entonces, eso ya está en proceso, ya tenemos la plana dirigencial establecida, y lo que hicimos fue hacer un empadronamiento de todas aquellas familias que habían aportado a estos diferentes proyectos. Y surgió una disyuntiva, si continuábamos con este proyecto a través de otras empresas. Hubo intenciones de varias empresas que quisieron comprar el proyecto, llamémoslo así, y continuarlo, o darlo por concluido. Después del análisis legal, llegamos a la conclusión que lo que había que hacer era concluirlo, porque estos proyectos nacieron ilegalmente. O sea, concluirlo como ya inversión pública. Es decir, rescindir el contrato, ya no se iba a continuar con esa obra, por más que viniese una tercera empresa que quisiera continuar con la obra, sino liquidar el proyecto, llamémosle así. Y entramos a un proceso de negociación con las familias y les dimos 2 opciones básicamente. Una es, te devolvemos el dinero, el íntegro del dinero que tú has aportado, o te damos a escoger alguna otra opción de vivienda en algún proyecto que ya esté encaminado y que se haya manejado con seriedad y con honestidad y con probidad. Hubo un grupo de familias que aceptó que se le devolviera el dinero y eso se ha venido ejecutando. Otro grupo mucho más reducido aceptaron irse a estos proyectos y hubo un tercer grupo que mantienen su reivindicación de que esos proyectos continúen.
Hemos tratado de diversas maneras de hacerles entender de que eso no es posible, porque es un proyecto que nace, como te digo, con una partida de nacimiento, si quieres, ilegal, y no podemos permitir que eso continúe. Porque, por ejemplo, en el caso de Lima Bonita, que es uno de los más sonados en el sur de Lima, nos trae los peores recuerdos. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Exactamente, y dime a mí, y para mí fueron las peores pesadillas en los primeros días de gestión. No hay aseguramiento de agua, ni de desagüe. Entonces, y no necesariamente lo va a haber en los próximos años. Entonces, continuar con una obra de ese tipo es volver a engañar a la población. Entonces, desde el Ministerio hemos tenido que tomar decisiones muy radicales en algunos casos, cancelar proyectos, rescindir contratos, porque sabíamos que venían manchados de corrupción. Y muchas veces la población no lo ha sabido entender, pero felizmente en la mayoría de los casos hemos logrado hacerles ver que esto era por su bien y no queríamos seguirles mintiendo, ¿no? Que fue el caso de Juliaca también, por ejemplo, ¿no? Usted es una ministra un poco vocera también, porque suele hablar también de cuando se le pregunta de temas que tienen que ver con el resto del Ejecutivo. La presidenta Dina Boluarte ahora dijo que los periodistas debemos hacer preguntas positivas, pero tal vez no tuvo en cuenta que los periodistas muchas veces preguntamos recogiendo una sensación de desconfianza generalizada de la población. Entonces, y usted lo sabrá porque encara a la gente en diversos auditorios. ¿Agregaría algo a las palabras de la presidenta? ¿Las matizaría? Yo lo que diría, hablo por mí misma, es que a veces lo que nosotros vemos, y te lo digo muy a título personal, es que solamente se levantan, o principalmente se levantan malas noticias, o prioritariamente las malas. Yo no digo que no haya malas noticias, pero también hay muy buenas noticias. Y te pongo el ejemplo de ayer. Ayer se ha firmado o se ha aprobado una línea de crédito de $700 millones para 3 proyectos emblemáticos y medulares para Puno. Sin embargo, no ha salido prácticamente... ¿Es una buena noticia? Sí, bueno, acá sí se ha cubierto eso. Ustedes son de los pocos. Entonces, yo creo que a veces mi sensación o nuestra sensación es que se podrían levantar un poco más las buenas noticias también. Esa es una buena noticia sin duda, y para el pueblo de Puno, que es un pueblo además con el que se tiene una gran deuda a nivel nacional y del gobierno especial. Entonces, esa es una buena noticia, pero yo le voy a hacer la siguiente pregunta, que no es ni buena ni mala, pero es indispensable. ¿Por qué esa ceremonia se hizo en Palacio y no en Juliaca? Porque la presidenta todavía no se atreve a ir a Juliaca. No, porque fue un pedido explícito de los dirigentes. Porque no quieren a la presidenta ya todavía. No, la idea original fue siempre ir a Juliaca, pero fueron los propios dirigentes que quisieron venir a Palacio de Gobierno, porque para ellos era importante estar en Palacio de Gobierno. No te estoy mintiendo, fue todo una decisión, porque la idea era ir a Juliaca. Pero ellos... Y era la ocasión, y era la ocasión, para ese reencuentro, que me imagino al que se arriesgaban a manifestaciones duras del pueblo de Juliaca. Probablemente, pero créeme que eso no es lo que detiene a la presidenta en sus viajes. Pero te repito, fue un pedido explícito de los dirigentes. Y me lo dijeron a mí, directamente a mí. Hace 2 años en Juliaca fue que la presidenta dijo, si se va a Pedro Castillo, si lo vacan, me voy yo también. Entonces hay esa deuda previa al 7 de diciembre con el pueblo. Yo creo que hay una deuda muy grande en Puno. Histórica también, claro. Puno, claro que en sí. todo el sur del Perú. Que excede a esta gestión, por supuesto. Que excede esta gestión. Y la única manera que vamos a lograr reconciliarnos profundamente, genuinamente,
es que este gobierno cierre las brechas y las grandes brechas que hay en el sur del Perú y en particular, obviamente, en Puno. Hace un momento estuve en una entrevista con un canal de televisión y ellos tomaron a bien esta noticia de los 3 proyectos que ya tienen el financiamiento asegurado, pero me comentó del hospital, que también es una demanda de muchos años en Puno. Entonces, hay varias necesidades genuinas de Puno que hay que resolver. Entonces, estamos nosotros abocados a eso, cada uno en su competencia. Nosotros, por ejemplo, desde Vivienda estamos trabajando en todas las provincias de Puno. Yo he ido a casi todas las provincias de Puno. He estado en Juliaca, he estado en Ilabe, he estado en Desaguadero. No llegué a ir a Coata por cuestiones de agenda, pero me están esperando. Y voy a seguir recorriendo todo Puno porque hay un clamor por agua y desagüe en toda la región. Sí, ¿no? Por cierto, y permítame hacerle esta pregunta, ¿no? Hubo un antecedente de un ministro, Milton Bongese, que en el sector suyo de vivienda, muy técnico, como usted, que tiene un perfil técnico, pero de pronto el sector pues se presta porque para hablar de las inequidades del país, de la dificultad de acceso al agua y a la vivienda también. Y el ministro de pronto se vio pues propuesto como candidato a la presidencia por el partido entonces, que era el nacionalista. ¿Usted ha evaluado, es consciente de ese riesgo o posibilidad de su sector? No lo he evaluado. Estoy sinceramente abocada a resolver este inmenso encargo que me ha dado la presidenta, que es cerrar la brecha en agua y saneamiento y en vivienda, que son 1.8 millones de familias que no tienen una vivienda adecuada. Es cierto que el sector vivienda y construcción es un sector muy social. De hecho, es mucho más social de lo que uno creyera por fuera, ¿no? Uno piensa un ministerio donde hay obra, donde hay infraestructura, pero cuando uno conversa con la gente y uno realmente entiende los cambios de vida que puedes generar en esas familias, llevándoles agua, llevándoles desagüe, dándoles una vivienda digna, entiendes la magnitud del impacto social que puedes generar. Obviamente puede prestarse a manipulación política, a populismos, pero créeme que no es mi caso. No es mi caso para nada. Última pregunta. En el Consejo de Ministros han conversado el impacto que podía tener el que se desacataran los pedidos de la Corte Interamericana para acatar al Tribunal Constitucional. Lo vimos de manera general porque en realidad los sectores competentes y autorizados a pronunciarse sobre ese tema son el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia. Tengo entendido que mañana van a lanzar un pronunciamiento, un comunicado, y podremos conocer cuál es la posición del Ejecutivo. Yo el día de hoy la desconozco, pero sé que han estado trabajando sobre ese tema. Bueno, muchas gracias, ministra Pérez de Cuéllar. Vamos a terminar con nuestra secuencia de las cartas sobre la mesa. ¿Puede, por favor, escoger una carta y leer el pensamiento que salga? Vamos a ver qué me toca. Así es. No nos van a doblegar. Vaya. Pensamiento interesante y muy político. Más sí. Político que técnico. Muchas gracias, Fernando. Gracias, muy buenas noches. Gracias por esta oportunidad y sobre todo feliz Navidad para todos ustedes, toda la familia también, de RPP. También a usted. La carta es un recuerdo del programa. Ay, muchas gracias.